Dentro de los eventos que han marcado la historia económica colombiana se encuentra la crisis del UPAC a finales del siglo pasado y la apertura económica. A diferencia de los malos recuerdos que trae el sistema UPAC, la apertura económica se recuerda como relativamente exitosa y como una medida necesaria para que el país avanzara hacia la modernidad del siglo XXI. Debido a que ambos eventos se recapitulan con ánimos totalmente distintos y tienen naturalezas diferentes, se creería que no guardan relación alguna. Sin embargo, esto puede no ser tan cierto y es lo que buscamos demostrar en nuestro análisis. En mayo de 1972, durante el gobierno de Misael Pastrana, fue creada la Unidad de Poder Adquisitivo Constante UPAC como instrumento para incentivar el ahorro de los colombianos y enfocarlo hacia el sector de la construcción. Se creía que dicho sistema crediticio protegía la inversión, incentivaba la construcción, lo que a su vez aumentaba la oferta laboral y la demanda de bienes y servicios, lo que en conjunto lograba dinamizar la economía colombiana. En paralelo, nace la conocida corrección monetaria, que calculándose con base al IPC lograría que las cuotas del crédito UPAC variaran al mismo ritmo que aumentaba la inflación, y así evitar la preocupación de que en algún momento de los 15 años que duraba el préstamo, el deudor se viera incapaz de pagar las cuotas. Lograba neutralizar el efecto que podía causar la inflación sobre el ahorro destinado a la vivienda. Sin embargo, el cálculo de la corrección monetaria en base al IPC solo se mantuvo intacto por un poco más de 10 años. A partir del 84 se introdujo por primera vez en el cálculo una tasa de interés que depende sustancialmente del comportamiento del mercado financiero, la DTF. Es evidente que la capacidad de pago de los ahorradores no crecía en la misma relación que la DTF. Por el contrario, siempre se mantuvo muy por encima del índice de precios al consumidor. En ese sentido, el sistema que inicialmente hacía que los créditos hipotecarios y las cuentas de ahorro se ajustaran en función de la inflación y cuyo propósito era incentivar el ahorro e encaminarlo hacia la construcción, perdió totalmente su rumbo. La pregunta es ¿por qué? Para dar respuesta a este interrogante, estudiaremos el contexto de la economía colombiana ligado a la apertura económica y sus implicaciones en el futuro del sistema UPAC. La apertura económica va a comenzar a gestarse en Colombia desde 1974 gracias a las recomendaciones dadas por Ronald Mignon, exponente de la liberación crediticia. Ya incluso desde ese tiempo Mignon mencionaba que si quería lograr la apertura, el UPAC tendría que modificarse, para así permitir que los bancos comerciales pudieran competir más adelante en el mercado extrabancario. Es así que durante el proceso de apertura que va a vivir Colombia entre 1985 hasta 1994, el UPAC va a sufrir modificaciones, mediante principalmente cuatro diferentes decretos y una resolución externa expedida por la Junta del Banco de la República. El cálculo de la corrección monetaria, en la cual se basaba el valor del UPAC, va a cambiar para adaptarse a un mercado abierto. Aunque fue muy mínima la modificación, este cambio va a evidenciar cómo el gobierno va a comenzar a ceder ante las CAP, corporaciones de ahorro y vivienda, que se les va a comenzar a asignar financiación de las BIS, vivienda de interés social, muy poco rentables, que las estaban poniendo en desventaja en comparación al resto de las entidades financieras. Durante 1984, el país va a sufrir una crisis bancaria con la caída de las reservas internacionales, lo cual va a obligar a hacer una serie de reformas, entre ellas permitir una libertad en la tasa de interés. Esto va a permitir que las CAF puedan exigir otro cambio en el cálculo de la corrección monetaria y se incluya tímidamente la DTF por primera vez. En 1988 va a haber una pequeña bonanza cafetera que va a traer un pequeño auge económico que va a aumentar, además del dinero en la economía, la demanda por crédito hipotecario. Las CAF, viendo que estaban perdiendo clientes por tener tasas menos atractivas que sus competidores, volvió a presionar y lograron que la ponderación de la DTF en la corrección monetaria fuera más de un tercio. Después de la apertura en 1990, el país se va a ver más expuesto a las libertades del mercado, efecto que también afectará a las CAF, que tendrán más libertad. Sin embargo, por la Constitución de 1991, serán obligadas a financiar más BIS. Este peso adicional va a justificar por qué lograrán que la DTF ahora ponderara un 50% en la corrección monetaria. Esta resolución va a traer el cambio más drástico en la corrección monetaria. En 1993, el gobierno va a decidir quitar el tope que tenía destinado para asignar BIS. Esto va a producir que las CAF tuvieran que aumentar nuevamente el porcentaje de su cartera destinado a este tipo de préstamos. Viendo que el resto de sus actividades no podrían compensar la baja rentabilidad de las BIS, lograron que la corrección monetaria dependiera totalmente de la ETF. En resumen, a partir de 1984, las CAF comienzan a preocuparse por mantener tasas de interés suficientemente atractivas para no perder competitividad en el mercado. En consecuencia, procuran aumentar el peso de la ETF sobre el IPC, ejerciendo presión sobre el gobierno y las leyes que regían el sistema UPAC.
Debido a la presión que ejercían las CAF, se evidencia una prioridad superior de mantenerse en competencia con el sector financiero externo, en lugar de proveer vivienda y asimismo hacer crecer el sector de la construcción, el cual era el objetivo inicial. En los años siguientes, en el afán de mantener altas tasas de interés, el sistema OPAC se desploma, los colombianos se ven obligados a pagar más de 3 veces el valor real de su vivienda y en consecuencia, alrededor de 300.000 familias pierden su hogar.